unos instantes, pero hay un comunicado del gobierno mexicano que vale la pena comentar en este momento. Una respuesta bastante corta, en realidad, luego de que declararan persona no grata a su embajador en nuestro país. Dice lo siguiente: el gobierno de México toma nota de la comunicación por la que se declara persona no grata al embajador Pablo Monroy Conesa. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas, actual jefa de Cancillería de la misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. Y finalmente, un último párrafo dice: México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecinados en el Perú. Es la respuesta del gobierno mexicano, luego que lamentablemente esta tensión diplomática llegara a este nivel, donde se le pide ya que el embajador mexicano salga de nuestro país. Y valgan verdad, desde que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador no reconozca a la presidenta Dina Boluarte como presidenta constitucional de nuestro país y literalmente en su boca considere que lo que ha habido acá es una persecución política contra el expresidente Pedro Castillo, quien tiene, 51 carpetas fiscales abiertas, 190 elementos de convicción por el Ministerio Público, lo acusa de ser la cabeza de varias organizaciones criminales, pero nada de eso ha pesado en la posición mexicana y tampoco en la posición de Colombia, de Bolivia y de Argentina, que emitieron un comunicado conjunto. Sobre estos temas vamos a hablar para entender la gravedad del asunto con el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, ex viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Encantado de estar con usted. A ver, son varios sucesos que se han dado en las últimas horas, desde el asilo, el salvoconducto y ahora este pedido de declarar persona no grata al embajador mexicano. Es, digamos, un punto muy bajo en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, a mí me ha llamado poderosamente la atención escuchar el comunicado emitido por el canciller Ebrard, en el cual se alude a la protección de la seguridad física del embajador de México aquí, como si eso estuviera en peligro. Eso me parece que es un insulto. Me parece que es estar completamente desinformado o querer desinformar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y siendo el canciller Ebrard una persona tan civilizada y bien formada, evidentemente me extraña muchísimo más. Si hubiera venido López Obrador, que realmente es todo lo contrario, no me habría extrañado tanto, pero viene del canciller. Quiere decir que aquí hay un elemento, digamos, psicológico, anímico, que llama la atención, ¿no? Hay una animadversión que tiene que ver con el hecho de que el presidente llamado AMLO haya fungido de padrino del señor Castillo desde que se inició en la presidencia, ¿no? Y luego que adoptara una posición que ha liderado, la verdad, a estos países que lo han seguido como corderitos. Me refiero a Colombia, a Bolivia y a la Argentina. Es decir, en el caso de Colombia me llama también poderosamente la atención. Usted habrá escuchado como yo al señor Petro decir cosas que son alucinantes, ¿no? Decir cosas como que lo único que hay en la costa peruana es Lima. Es decir, un desconocimiento total de lo que es el Perú y además... ¿Pero es ignorancia, es desconocimiento o es mala fe o una posición ideológica? Porque, a ver, si yo soy presidente de un país, llamo pues a mi canciller o a mi embajador, perdón, en el país y digo, a ver, cuéntame cuál es la real situación de Pedro Castillo en el Perú. Para eso están los embajadores. Exacto. Entonces no parece ignorancia, eso voy. Sí, efectivamente. Por eso es que yo mencionaba el término de la mala fe, especialmente en el caso de un presidente inteligente, como es el caso
del presidente de México, que además no solamente es que tuviera expresiones tan poco adecuadas respecto de nuestro país, sino que además invitara a plantear el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso a mí me ha parecido verdaderamente un gesto muy inamistoso y fuera de lugar. Ahora, la respuesta al el otorgamiento de asilo que da México, de dar el salvoconducto, ¿era lo que correspondía según las normas internacionales? Sí, en realidad correspondía dar el salvoconducto, que no limita nuestro derecho a solicitar la extradición de la señora Lidia Paredes, que tiene un proceso serio en curso. Sí, claro, porque a ver, solo para recordar, ella está siendo Sí, investigada claro como que sí. parte de la organización criminal y para la fiscalía ella tenía una posición clave en esta organización al ser la coordinadora. Esto tiene un proceso abierto Exactamente. y bueno, ahí están las medidas legales, pero digamos, pese a eso, las normas internacionales obligan al Perú a otorgar este salvoconducto. Ese es el procedimiento en casos de asilo diplomático. El asilo era un hecho. Las personas estaban en la Embajada de México en el Perú. El embajador solicitó que la Cancillería peruana, con ese rigor, otorgara el salvoconducto y se otorgó. Habría sido en realidad una barbaridad escalar a mayores en una cosa que yo espero prontamente recuperará los niveles normales, civilizados y amistosos que corresponden a las relaciones entre el Perú y México. Ahora, pero esta decisión interesante de la canciller Gervasi de decir, listo, voy a otorgar el salvoconducto porque es lo que corresponde según las obligaciones internacionales, pero también, a modo, entiendo, de protesta y de rechazo, declaro persona no grata al embajador. ¿Es la respuesta diplomática que se esperaba, dadas las circunstancias que tenemos? Bueno, yo creo que sí, porque no solamente ha sido eso, ¿no? El padrinazgo de López Obrador respecto al Castillo ha sido, de semanas atrás, ha sido beligerante, ha sido desinformado. Evidentemente ha habido un elemento de mala fe también ahí. El embajador se ha prestado a visitar a Castillo y, en fin, eso ha desembocado en una situación por demás ingrata y que no corresponde a las relaciones tradicionalmente amistosas entre el Perú y México, ¿verdad? ¿Y cómo queda, embajador, nuestras relaciones con México, con quien además tenemos, al igual que con Colombia y con Chile, por ejemplo, relaciones comerciales muy importantes? Éramos parte, usted recuerda, o somos parte todavía, de esta Alianza del Pacífico que se planteó como una iniciativa interesante y de respuesta a lo que eran los bloques de izquierda en su momento. Evidentemente, evidentemente. Las aguas que se han puesto tan crispadas van a retomar su nivel, porque lo real es que los intereses económicos y comerciales de las partes involucradas están comprometidas, y no solo comprometidas en el sentido negativo. Las cámaras de comercio, por ejemplo, tienen una activa participación en lo que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que fue una idea que surgió durante el mandato del presidente García, evidentemente significaron algo tan esperanzador que convocó el interés de países de fuera de la región, incluso de América Latina, ¿no? De tal manera que yo no estoy preocupado ni siquiera en el mediano plazo. Yo creo que las aguas van a retomar su cauce con prontitud, y espero que, en fin, las personas involucradas hagan lo posible para que así sea. Sin embargo, eso no quiere decir
que la Cancillería del Perú y en particular la ministra de Relaciones Exteriores tenga la entereza de poner las cosas en su sitio y de defender la dignidad nacional. Bueno, efectivamente son relaciones pues, de décadas que tenemos con México, con Colombia, con Chile, Bolivia, pero, a ver, me imagino que en términos diplomáticos debe ser muy difícil mantener estos niveles de relación cuando esos presidentes no reconocen constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte. Evidentemente. Y no tienen en cuenta, además, algo tan absolutamente elemental, ¿no?, como el hecho de que, bueno, la señora Boluarte no ha surgido así por arte de biribirloque. Ella era, así como Castillo era presidente constitucional del Perú, ella era vicepresidente constitucional del Perú. Si Castillo hizo la barbaridad que hizo, quien correspondía como sucesora era la vicepresidenta constitucional del Perú. Ahora, este nivel de injerencia en un presidente, como lo que estamos viendo con Manuel López Obrador, no lo recuerdo desde la época de Hugo Chávez en su momento, porque incluso se ha permitido decir que ya los peruanos debemos escuchar a las calles y de una vez ir al adelanto de elecciones. Puede ser una opinión de cualquier persona, claro que sí, pero al tratarse de un presidente, una declaración de ese tipo, entiendo es sumamente sensible, ¿o no? Absolutamente. Absolutamente. Es lo que le estoy diciendo. Hay una intencionalidad en López Obrador de inmiscuirse malamente en los asuntos del Perú. Él es el que ha dirigido y convocado y formado este cuarteto que nos ha puesto en tantas dificultades, ¿no? Ahora, sin embargo, es interesante y ahí la pregunta es también los otros países que en realidad han saludado la designación de Dina Boluarte, el presidente Lasso de Ecuador, la propia embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Eso me imagino también es un, digamos, espaldarazo diplomático a la gestión actual. Y más allá de lo que usted acaba de mencionar, la Unión Europea se ha pronunciado de una manera absolutamente indubitable. Usted lea lo que dice el Foro Madrid, por ejemplo, y también lo es. De tal manera que los países que pesan, más allá del folclorismo que implican ciertas políticas exteriores en el vecindario, particularmente las de este cuarteto, eso es lo importante, ¿verdad? Y eso demuestra que se intentó, o que Pedro Castillo intentó construir esa narrativa de victimización, no solo a nivel local, interno, que es clarísimo que en parte le llegó a funcionar en ciertos sectores, sino también en el exterior. Usted recordará en digamos, sus discursos en las Naciones Unidas, hablaba justamente de golpes de Estado y se victimizaba. Y bueno, ¿estos son los resultados? Sin duda. Sin duda hay una línea de tiempo y de hechos en la misma dirección que él imponía, en fin, con algunos que lo acompañaban dentro de su equipo político e inclusive en el campo de algunos de mis colegas diplomáticos, ¿no? Desgraciadamente. Pero las cosas están retomando su nivel y yo espero que esto se consolide pronto. Y con este cambio, embajador, que ha habido de gobierno, hay un cambio también significativo en la Cancillería peruana. ¿Qué ocurrió en estos 16 meses con César Landa en un momento, bueno, con los cancilleres que han pasado por este gobierno? Bueno, como usted mismo lo menciona, la presencia del señor Landa, que yo esperaba que por sus títulos sería una cosa por lo menos neutra, no la ha sido, ¿no? No la ha sido porque él ha estado comprometido en toda la manipulación documental que ha provenido sobre todo en los últimos meses, del régimen de Castillo, ¿no? Lo que ha hecho la viceministra, en este caso, ha sido conservar a la institución diplomática profesional en calma y con un canciller político. Ahora ella es, felizmente, y digo felizmente porque es una sucesión afortunada, que quien es viceministro acceda, en este caso, a la cartera misma
Y yo creo que se está comportando de una manera muy adecuada. Perfecto, embajador. Muchísimas gracias. Como siempre, el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, ex vicecanciller